Buenas noches, buenas noches. Hoy, viernes 13 de mayo, continuamos con la clase de estadística, unidad 2, introducción a las probabilidades para la carrera de ecología. Vamos a estar esperando que se vayan conectando los alumnos correspondientes. Detengo la filmación y el micrófono un ratito mientras aguardo. Bueno, mientras esperamos que se conecten los alumnos de nutrición, perdón, o sea, dije ecología, disculpen, no se ofendan, chicas de nutrición, que le haya confundido de carrera. Pasa que los viernes yo doy clases para los muchachos de ecología, último año, estadística aplicada, y para ustedes bioestadística para el punto de vista de la salud, ¿verdad? Entonces, disculpen que le haya confundido con el grupo anterior. Decía que mientras se vayan conectando, voy a ir compartiendo la pantalla. Vamos a guardarle un ratito a los que se van conectando. Repito, viernes 13 de mayo, continuación de la segunda unidad, probabilidades para la carrera de nutrición. Bienvenidos. Buenas noches, estamos Jazmín y Gebo Garín. ¿Cómo es tu nombre, Gebo Garín? No recuerdo quién sos. Gabriel, no me acuerdo tu nombre. Bueno, continuamos. Estamos Jamil, Liz, Luke y Sebo Garín, que le pregunté su nombre y no me contestó, seguramente no está en línea. Bueno, nosotros en lo que es el contenido de la materia en sí, iniciamos
Semanas pasadas, la introducción de las probabilidades, vamos a continuar con eso, chicos. Espero que hayan leído ya el material adelantado, porque siempre doy la recomendación que para estadística hay que volver a leer los conceptos, reforzar, hacer los ejercicios y tener calculadora y un apunte especial para la estadística. Es muy necesario eso. Bueno, la vez pasada habíamos visto introducción a las probabilidades, concepto del axioma fundamental de la probabilidad, la determinación de un experimento aleatorio, el evento asociado a dicho experimento y el espacio muestral que generaba dicho experimento. Esos tres conceptos tenemos que manejar muy bien para poder predecir y estimar probabilidades. Bueno, voy a dejar de compartir un ratito la cámara y seguimos con nuestro material en honor a que estamos un poco atrasados y debemos avanzar. Nos quedamos vez pasada en el axioma fundamental de la probabilidad, que para un evento determinado, perdón, para un experimento, la probabilidad está dada por el número de casos favorables asociado a ese experimento sobre el número de casos posibles, que es el espacio muestral generado por ese experimento. Teníamos los ejemplos, vimos la clasificación o el tramo del valor numérico de una probabilidad que va del 0 al 1 y qué conceptos, cómo se tildaba y la categoría de cada uno de ellos. 0 era un suceso imposible, nunca podría ocurrir. 0,5 era un suceso probablemente de ocurrencia y 1 era un suceso seguro o que sí o sí se iba a cumplir. Sabíamos que la probabilidad se encuentra en una escala del 0 a 1 o del 0 al 100%, y vamos a comenzar a estudiar las leyes de la probabilidad. Leyes de probabilidad. Bueno. Un ratito, por favor. Voy a ver. Bueno, continuemos. Queridos alumnos, continuemos. No al tiempo. Disculpen un ratito, por favor. Entonces, vamos a estudiar las leyes de la probabilidad. Tenemos tres leyes fundamentales de la probabilidad. Vamos a ir viendo uno de ellos. La probabilidad es un método, repasando, ¿verdad?, mediante el cual se obtiene la frecuencia de un suceso determinado mediante la realización de un experimento aleatorio del que se conoce todos sus resultados posibles, bajo condiciones suficientemente estables. La teoría de la probabilidad se usa extensamente en áreas como la estadística, la física, la matemática, la ciencia, que en nuestro caso, ¿verdad?, y la filosofía, para sacar conclusiones sobre la probabilidad discreta de sucesos potenciales y la mecánica subyacente discreta de sistemas complejos. Primera ley de la probabilidad, vayan anotando, la ley de la unión. La probabilidad de una unión de eventos, la cual podremos calcular de la siguiente manera. Propiedad 1. Si A y B son dos eventos, la probabilidad de que ocurra A o B es igual a la suma de las probabilidades de la ocurrencia de A y de B, menos la probabilidad de que ocurran A y B simultáneamente. Es decir, probabilidad de A unión B es igual a probabilidad de A más probabilidad de B menos la probabilidad de la intersección de ambos eventos. Esta primera ley fundamental es necesario que vayan tomando nota, por decirlo así, ¿verdad? ¿Qué es lo que aquí debemos identificar fundamentalmente? Es qué significa A y B. ¿Qué significa A y B para esta primera ley fundamental donde nos dice que la probabilidad de ocurrencia de A o B? Bueno, veamos eso.
Entonces, la primera ley de la probabilidad, primera ley, nos dice sencillamente que la probabilidad de A unión B es igual a la probabilidad de A más la probabilidad de B menos que ambos ocurran con la probabilidad de la intersección. Aquí en esta primera ley, lo fundamental es entender qué es A y qué es B. Y sencillamente A es un evento aleatorio asociado al experimento de estudio. Y B es otro evento independiente de A. O sea que otro evento de A. Entonces, la primera ley, repito, todavía dice probabilidad de A o B. Y acá, al hablar, digo O. A o B. Esta palabra O lo que no determina es que es la sumatoria de las probabilidades. Por ejemplo, si yo defino que A sea un evento obtener cara al lanzar una moneda, y B obtener un 3 al lanzar un dado. ¿Por qué pongo acá este en rojo y en B? Porque A y B son dos sucesos totalmente independientes que no tienen nada que ver lo uno con lo otro. Por eso la ley de la probabilidad, la primera ley de la probabilidad de la suma dice que la probabilidad de obtener cara o la probabilidad de obtener cruz, obtener un 3 es igual a la suma de obtener cara más la suma de obtener 3 menos la ocurrencia de que ocurran los dos. Sencillamente es eso. Entonces, la primera ley de la probabilidad es, repito, probabilidad de A. Uy, no escribe esto. Disculpe. Voy a ver si consigo. Probabilidad de A o es la unión. Probabilidad de A o B. Obtener cara o sacar un 3. Es la suma de ambas probabilidades. Probabilidad de obtener una cara al lanzar una moneda más la probabilidad de tener un 3 al lanzar un dado menos la probabilidad de que los dos ocurran, que A y B ocurran. Y acá ya cambio lo de signo, es I. Es al revés, es la intersección. Y esta es la primera ley de la probabilidad. Primera ley. Copien este como ejemplo y continuamos con la clase. ¿Se está escuchando? ¿Se está viendo todo? Hola, profesor, sí se escucha todo. Ok, continuamos. Copien todo esto, entonces les doy un minutito de tiempo que copien el ejemplo y continuamos con la segunda ley de la probabilidad. Bueno, continuemos. Nos quedamos aquí. Esto es lo que vimos. La primera ley de la probabilidad de dos sucesos o de dos eventos. Ahora, si el caso, siguiendo con la lectura, si el caso es que los eventos son mutuamente excluyentes, se tiene que, si dos eventos A y B son mutuamente excluyentes, entonces la probabilidad de que A
o B, que ocurra A o B es igual a la suma de las probabilidades de ocurrencia de A y B. Es decir, probabilidad de A o B es igual a la probabilidad de A más probabilidad de B en el caso de que sean mutuamente excluyentes. ¿Qué quiere decir mutuamente excluyentes? Que no puede ocurrir los dos al mismo tiempo. Y cuando no puede ocurrir los dos al mismo tiempo, esta parte que le había mostrado en el cursor acá, mientras se filma esta clase, es 0. Cuando no puede ocurrir los dos al mismo tiempo, es 0. Entonces queda de esta manera. Entonces aquí tenemos la primera ley de la probabilidad, que es la ley de la unión. Sigamos. Segunda ley. La segunda ley dice la probabilidad contraria o del complemento. Este es recontra mega importante y tienen que dominar y entender. Es muy sencillo. ¿Qué dice la ley contraria o la ley del complemento? Sencillamente, la segunda ley de la probabilidad es del complemento. Otra propiedad que se deriva de la anterior es cuando se busca la probabilidad del complemento de un evento E, que denotaremos como no E, quiere decir eso, ¿verdad? Si E es un evento y E es un complemento, entonces probabilidad de no E es 1 menos la probabilidad de E. ¿Y qué es lo que quiere decir esa ley del complemento? Entonces, veamos qué es la ley del complemento ahora. Veamos. Entonces, vamos a la segunda ley de la probabilidad. Segunda ley del complemento. No sé, no sé si creo que no se ve. Ya me está abandonando. Segunda ley del complemento dice, si tengo un suceso A, que puede ser que llueva mañana. Que llueva mañana. Entonces, el no A, puedo ponerle así, A arriba con un tilde así, o puedo ponerle no A así, ¿verdad? Vamos a poner un tilde, una barra ya. Ah, entonces, lo contrario que llueva, ¿cuál es? Que no llueva. Que no llueva. No llueva es lo contrario. Y la ley del complemento dice que la probabilidad de que no llueva mañana es 1 menos la probabilidad de que sí llueva. Esa es la segunda ley del complemento. Cuando yo le decía la vez pasada, tenía que, si yo tenía velas y pinceles, la probabilidad de que elija vela era 0,50 y que no elija vela, entonces es el complemento. 1 menos 0,50 va a ser 0,50 también. Sencillamente la segunda ley del complemento es restarle 1 a un evento para tener el evento contrario. Ese evento puede ser o positivo o negativo, entonces su complemento también puede ser positivo o negativo. Que sí, que no, que ocurra, que no ocurra, lo que sea. Entonces, un ejemplo rápido. Otro ejemplo, vamos a llamarle E. Vamos a elegir un evento E. Que gane, que Olimpia salga campeón. Este es mi evento o suceso. Entonces, la probabilidad de que Olimpia no salga campeón es a la menos. ¿A qué va a ser igual según la ley del complemento? A que sí salga. A que sí salga. Y numéricamente, la ley del complemento, ¿cómo indico eso? Va a llevar la
a uno menos que salga campeón, ¿verdad? Ley del complemento. Y esto es la ley del complemento. Tomen nota. Bueno, sigamos. Entonces, la segunda ley de probabilidad es la ley del complemento. Veamos la tercera ley ahora. Epa, este no es. Tan, taran, 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 taran. Otra vez compartir. Así. Tercera ley. Ley de la dependencia de los eventos. Y fíjense, chicos, que estamos trabajando con eventos o sucesos. Evento es sinónimo de suceso. A y B son dos eventos diferentes asociados a experimentos diferentes. Tercera ley. La probabilidad de que ocurra un evento A, dado que ocurrió un evento B, el evento A depende del evento B, denotado por probabilidad de A dado B es probabilidad de A intersección B dividido probabilidad de B. Esta propiedad no es conmutativa, situación que se ocurre con la probabilidad de unión o la intersección de eventos, por lo que no hay que confundir probabilidad de A dado B y probabilidad de B dado A. Acá tenemos dos eventos nuevamente, A y B. Entonces la ley de la dependencia dice que tiene que ocurrir uno de ellos para que ocurra el otro evento. Por eso dice A dado B. Sencillamente. Veamos. Perdón. Vamos, estamos en la tercera ley. Ya seguíamos ya con la cuarta. Tercera ley. Tercera ley. De la dependencia, que depende uno de otro. Si A es un evento y B es otro evento, entonces de A de que ocurra A dado que haya ocurrido B es igual a la probabilidad de que ocurran los dos dividido que ocurra el segundo evento. Y a esto se le llama sucesos dependientes. Y este cierro el círculo porque es muy importante. Ahí ves, son dos sucesos diferentes asociados a experimentos diferentes. Pero la probabilidad de que ocurra A depende de B. Tiene que ocurrir igual. Entonces depende uno de otro. Probabilidad de A dado que haya ocurrido B es igual a la intersección de las probabilidades que ocurran los dos dividido la segunda probabilidad. Y viceversa. Probabilidad de B dado A que ocurra B es lo mismo. Probabilidad que ocurran A y B, los dos, 1 y 2, dividido la segunda probabilidad, en este caso A. Para estos dos casos, los sucesos son dependientes. ¿Qué quiere decir dependiente? Que depende uno de otro para que ocurra. Ambos. Si no ocurre uno, no puede ocurrir el otro. Dependen. Tercera ley.
Tomen nota. ¿Vamos bien hasta ahí? Sí, profesor. Sí, pero Vamos a la cuarta ley entonces. Copien esto, le doy un puntito. Profesor, de estas leyes, ¿hay ejercicio o solamente en la teoría? Claro, no se Ay, preocupen. profesor, no vayan a apurarnos con eso. No se Todo estaba preocupen. tan divertido hasta acá. Ya veo todo, No, pero ya los ejercicios vamos a ver estrellita. pero son interesantes, no se preocupen, interesantes. No les va a costar, les prometo. Pero lo importante es saber cuándo es mi experimento, cuándo es mi evento, qué espacio muestral determina la axioma fundamental de la probabilidad, que es favorable sobre totales. Esos conceptos básicos son herramientas para aplicar después también. Por eso insisto en que lean los materiales de introducción, porque hay que ir fijando algunos conceptos que tenemos que tener acá y no con la ayuda de memoria. Por ejemplo, ley del complemento, por ejemplo, axioma fundamental de la probabilidad favorable sobre totales. Eso hay que tener ya en la punta. Bueno. Perdón, ¿copiaron todo esto? Ya casi. Ok. Ya, profe. A ver, continuamos. Así es un viernes, ¿verdad? Qué divertido dar clase de estadística un viernes. Creo que no fue divertido lo que dije, ¿verdad? Ok. A ver, vamos. ¿Se ve la pantalla, chicos? sí, profe. Bueno, Sí, vamos se a ve, la cuarta. profesor. Ok, vamos a la cuarta ley y la última. Cuarta ley y última. Ley de la independencia. Hace rato era la dependencia, ahora la independencia. Dos eventos A y B son independientes si y solo si probabilidad de A dado B es igual a probabilidad de A y probabilidad de B dado A es igual a probabilidad de B. O que es lo mismo, probabilidad de A y B. Acá cambia, hace rato era unión en la dependencia. En la independencia es intersección. ¿Qué le diferencia? Que es la palabra y usa. A y B es igual a la probabilidad de A por la probabilidad de B. Cambia en una multiplicación de eventos. Cuando me pregunta la probabilidad de A y B, o sea, que llueva y que gane Olimpia, que se cae, que caiga granizo y que las flores, no sé, dos eventos independientes que no tienen nada que ver uno con otro, es la multiplicación de los eventos. A ver, ¿cómo sería esto? Entonces, cuarta y última ley. Cuarta ley. Cuarta ley es la independencia. Acá le pongo la palabra y no me vamos a escribir todo. Para independencia de eventos. Estamos trabajando con eventos. Dado a un evento cualquiera,
y B, otro evento cualquiera. Entonces, la probabilidad de que ambos ocurra, que A y B ocurra al mismo tiempo, sencillamente es la multiplicación de las probabilidades. Probabilidad de que A y B ocurran es probabilidad de A por probabilidad de B. Esta palabra es A y B. El anterior era O, era la unión O. Probabilidad de A o B. Acá es probabilidad de A y B. De probabilidad de A por probabilidad de B. Cambia por una multiplicación. En la otra era suma de probabilidades. Y ahí les presento a la cuarta y última ley de probabilidad. ¿Está? Tenemos 10 minutos, Isa. Sí, profe. Bueno, continuemos entonces. Entonces ahí tenemos la cuarta y última ley. Tenemos los cuatro. Tomaron nota, vamos a ir practicando. Repasamos rápidamente. La probabilidad es una medida en que es posible que ocurra un evento, por ejemplo, lanzar un dado. La probabilidad de obtener 3 es un sexto. Casos favorables sobre casos totales. 1 sobre 6 en el caso de los dados. Repasamos. Estamos repasando, chicos. Probabilidad clásica, entonces, es casos favorables sobre casos posibles. Y acá quiero que se fijen bien. Tenemos la moneda, tenemos la bolsa con bolas en su interior y tenemos un dado. Ok. En la moneda dice 1 sobre 2 es 0,5, es decir, 50%. ¿Verdad? Y pregunta acá para ese caso. Para el caso de la moneda, ¿qué nos indica el 0,5? Y esto es una pregunta para la clase a modo de repaso. Que puede haber un 50% de probabilidad de que De que salga la caiga moneda. cara o cruz. Excelente respuesta. En el ojo. Muy bien. En el caso de la figura de la bolsa con bolas azules, blancas y rojas, me dice 2 sobre 10 es 0,2, es decir, 20%. Para el caso de la bolsa cargada de bolas, ¿qué nos indica el 0,2? Vean, analicen y espero su respuesta. Que hay un 20% de probabilidad de que salga blanco. Súper bien. ¿Por qué? Porque es favorable sobre totales. Y 2 Sí. es favorable para el caso de las bolas. Blancas. Excelente. Tercera figura, dado. Me sale 1 sobre 6, 0,16. Es decir, 16,67%. Para el caso del dado en la superficie, ¿qué nos indica el 0,16? Y el porcentaje de probabilidad de que te salga el número 1. Pero yo no veo en el dado un 1 en la cara de arriba. Es un 6. Claro, entonces existe un 16,67% de probabilidad de que al lanzar un dado salga el número 6. Ah. Acá muestra 6. Si está acá el 1, sí, es el 1, pero es el 6. ¿Se entiende? O sea que si, por ejemplo,
sería el 16,67% de probabilidad que me salga en el dado el número 6. Digo número Así 6 sería, porque acá nos muestra el número 6 pues la figura. Y nosotros estamos respondiendo en base a la figura que estamos observando. ajá. Pues, acá vos te confundiste que salga 1 porque dice 1. No, 1 es tu caso favorable de 6. Que salga 6. Sobre un caso total de 6 posibilidades en el dado. Solamente Ah, pues. sí, sí. Sigamos. Acá nuevamente estamos observando que es en la recta del 0 al 1 o del 0% al 100%, 0 es el valor 0 de una probabilidad, es un suceso imposible. 0,50 es un suceso probable y 100 o 1 es un suceso seguro. La clasificación que vimos al comienzo. Y acá vemos la figura del dado del 5. Tenemos un sexto. Cae. Un sexto puede ser 0,16. Entonces cae en esta franja. Acá tenemos 4 quintos. Es decir, 4 bolas azules de 5. Tenemos 4 sobre 5 que es 0,80 más o menos. Entonces está en esta franja de casi seguro. La probabilidad es un valor entre 0 y 1. Esto que dice acá es tema de examen, chicos. Esto que dice acá es tema de examen para cualquiera de las parciales o el final. Ah, qué comodín, ¿verdad? Sigamos. Acá repetimos otra vez. La probabilidad del conjunto vacío es 0, el suceso es imposible. La probabilidad de E es el espacio muestral 1, posibilidad del suceso seguro, es decir, sí o sí ocurre. Y la probabilidad del suceso contrario es 1 menos la probabilidad de S, es lo que vimos que es el complemento hace rato en una de las leyes de la probabilidad. La probabilidad de la unión A o B es igual a la suma de las probabilidades del evento menos la probabilidad de que los dos ocurran. Es la probabilidad de la unión. También estamos repasando lo que vimos en las leyes. Propiedades de las probabilidades. Repasamos. Cuando dos sucesos A y B se excluyen mutuamente, entonces es la suma de las probabilidades A o B. ¿Qué era que se excluyen mutuamente? Que no depende, que no pueden ocurrir los dos al mismo tiempo. Entonces es la suma de las probabilidades. Cuando dos sucesos A y B se excluyen mutuamente, es decir, que ocurren los dos, es la suma de la probabilidad de los eventos menos la probabilidad de que ocurran los dos. O sea, cuando esto sí se puede dar. ¿Se excluyen mutuamente para esta franja? No se excluyen mutuamente para esta franja. La probabilidad de la intersección es la multiplicación de las probabilidades. Solo que acá cambia la palabra y. Probabilidad de A y B es igual a la probabilidad de A por la probabilidad de B. Sucesos independientes. Estamos repasando las leyes de las probabilidades en otras palabras. ¿Alguien que quiera leer esto que dice acá? Por favor. ¿Qué figura tiene más probabilidad de salir? Triángulo, rectángulo, círculo. Ok. ¿Cuál sería la respuesta para este caso? Triángulo. Muy bien. ¿Por qué? Porque hay mayor cantidad. Y por ende hay una probabilidad mayor, ¿verdad? Sí. Súper bien. Ya tenemos el primer ejercicio que la compañera estaba preocupada si teníamos o no, ¿verdad? ¿Alguien puede leer? En una carrera de 100 metros planos participan 8 corredores, 3 jamaiquinos, 2 norteamericanos, un canadiense, un británico y un francés. ¿Qué probabilidad hay que el ganador de la carrera sea un jamaicano? ¿Qué probabilidad hay que el ganador de la carrera sea un norteamericano? Copien rápidamente este enunciado en sus apuntes de estadística y hacemos puntos, ¿sí? Desactivo un rato el micrófono mientras van copiando esto. Epa.
Perdón. Disculpen un ratito. Ya apunté yo, profe.